Hemos hablado de Liam Payne aquí en el canal, analizado la entrevista de Katie Cassidy, la novia de Liam con Jay Shetty, he hecho referencias sobre One Direction aquí. Wendy ha sido un co-host, entonces creo que es justo hablar sobre la reciente aparición de Louis Tomlinson en The Diary of a CEO. Hola, soy María Paula Bermeo, psicóloga clínica, y en este canal hablamos sobre varios temas y los analizamos desde un punto de vista psicológico, entonces si están interesados sigan mirando este video. Antes de empezar, quiero recordarles que doy terapia presencial y online, entonces si necesitan una consulta, siéntanse libres de contactarme a través de mis redes sociales, mi número telefónico, mi email, todos estarán en la descripción de este video también. No se olviden de dar like a este video y de suscribirse al canal, me ayudará muchísimo, y tampoco se olviden de dejar su opinión sobre este tema en particular abajo en los comentarios. Si me han visto por un tiempo, saben que como individuo me encanta One Direction, y como psicóloga tengo esta serie en la que analizo entrevistas de celebridades / influencers, la cual también disfruto mucho. Hoy vamos a tener lo mejor de ambos mundos porque Louis Tomlinson apareció en el podcast The Diary of a CEO, presentado por Steven Bartlett, un famoso empresario, emprendedor, conferencista, figura pública de nacionalidades británica y nigeriana. Esta entrevista fue publicada el 9 de octubre del 2025. Sé que siempre llego tarde, pero soy solo yo la que maneja este canal, chicos. Aún así pensé que valía la pena analizarla, ya que siempre he visto a Louis como una persona interesante, y no lo digo de una manera negativa ni grosera. Es solo que él en la banda era el mayor, pero también el miembro divertido, caótico. A pesar de ello, él junto con Liam eran como el pilar, la columna de One Direction. Digo, varias de las canciones fueron escritas por ellos para el grupo, si es que no la mayoría. También ha tenido que enfrentar muchos desafíos en su vida personal y bajo el ojo público. Tener un padre ausente, ser el hermano mayor, su madre y su hermana fallecieron en un corto periodo de tiempo. La fama en sí misma debe ser realmente difícil. El hombre ha pasado por muchísimas cosas que ha podido superar, así que desglosar esta entrevista para mí como una proveedora de salud mental podría ser algo que nos sirva como una lección de vida, una lección de salud mental. Como dije hace un par de minutos, he hecho este formato de video antes, pero si es la primera vez que me ven, lo que hago es veo toda la entrevista, que por cierto el link va a estar abajo en la cajita de descripción, tomo notas de ella, la desgloso para medio obtener un perfil psicológico de la persona que vamos a analizar, también tengo en cuenta el lenguaje corporal y concluyo con las cosas que podemos sacar de la conversación. Y solo como dato, normalmente no pongo clips de la entrevista original en este video solo para evitar un reclamo por derechos de autor. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el video. Sobre la familia de origen de Louis. Louis nació en Doncaster, Inglaterra en 1991. Su madre tenía 19 años cuando lo tuvo. Él mencionó que durante sus primeros 4 o 5 años de vida solo era él y su mamá, no tuvo un papá. Este hecho es clave porque aunque la genética influye mucho en quienes podríamos llegar a ser, nuestra relación con nuestra familia de origen, es decir, el entorno primario en el que somos criados, dictan qué genes podrían manifestarse, qué genes podrían modificarse y aparecer de maneras distintas a las esperadas, y estas cosas son la base para nuestra personalidad, nuestra perspectiva del mundo y cómo interactuamos con él, cómo nos imaginamos a nuestros futuros amigos y futuras parejas, los diferentes roles que tendremos en diferentes espacios como la escuela, trabajo, un futuro hogar, etc. Y honestamente creo que Louis es un gran ejemplo de esto por muchas razones. Según Louis, su mamá Joanna hizo el papel de madre y padre al mismo tiempo. Explicó que ella era una mamá a diario, muy comprensiva, alentadora, dulce, confiable y la que ponía orden en casa. Por otro lado, mencionó que ella jugaba a hacer el rol de padre esporádicamente, no era así 24/7, pero cuando lo hacía era un poco más graciosa, pero no solo eso, también era una mentora para él. Ahora, creo que el discurso es una parte muy importante de cómo nuestra psique procesa las cosas. Y digo esto porque Louis dijo: mi mamá jugó un papel de padre. No, ella también era un papá. Esto expone la conciencia de Louis sobre su entorno y su dinámica familiar. Él comprendía que su mamá era una madre que estaba intentando cubrir la ausencia de un padre, así que no se reflejaba completamente en ella para desarrollarse como un chico, sino que la tomaba como un modelo de lo que él podía buscar en amigos o una pareja. En cambio, es muy probable que él haya tomado a su abuelo como modelo e incluso a su padrastro en los años posteriores. Sabemos que él tenía una relación increíble con ellos también, lo cual es muy común para los niños de hogares monoparentales. Buscar a miembros de su familia extendida, a quienes seguir, especialmente si el padre a cargo es del sexo opuesto. Los niños necesitan encontrar a alguien del mismo sexo y tomarlo como un modelo a seguir para construir una personalidad sana, y afortunadamente puedo percibir que Louis pudo tener eso. Así que aunque tenía un padre
padre biológico ausente, aún tenía figuras masculinas con las que podía interactuar y aprender, teniendo la oportunidad de construir una identidad sólida. Tengo que decir que también hay que darle el crédito a su mamá. Por ello, muchos padres solteros utilizan la frase soy madre y padre, pero ese parece no ser el caso de Joanna. Probablemente ella hizo un gran trabajo al hacerle saber a Louis que ella era su madre y permitiéndole también interactuar con las figuras masculinas más cercanas a él en su vida para que él pudiese tener esos referentes masculinos. Ahora, como mencioné, él dijo, mamá a veces asumía el papel de padre en el que dejaba ver su lado juguetón y divertido, y por eso podrían decirme, él también veía a su mamá como un papá. Sin embargo, para él tal vez los hombres son más divertidos y desenfadados, desprendidos, porque además de su madre, los hombres en su vida, su abuelo y padrastro, tal vez se comportaban con él de tal manera más a menudo que su mamá, lo cual también podría ser porque tal vez sentían que no podían ser tan estrictos con Louis ya que no eran su madre, sus cuidadores directos, tal vez no querían quitarle esa autoridad a su mamá, así que eran más relajados con Louis, haciéndole construir esa idea de que los hombres son más divertidos. Por lo tanto, cuando su mamá actuaba más relajada, más chistosa, para él eso era un comportamiento más masculino, haciéndole pensar que su mamá estaba asumiendo un papel de padre. Esto debido al entorno en el que él creció. Pero ¿por qué esto es relevante? Como dije antes, Louis era el chico más divertido y despreocupado del grupo, y ahora entendemos por qué. Porque lo más probable es que creció creyendo que los papás, los chicos, debían ser más divertidos. Eso para él potencialmente ha sido su forma de ser hombre, y podría ser que por eso es así, una persona naturalmente desinhibida. Ahora que estamos hablando de su madre, algo que también me llamó la atención es lo cercano que Louis era a su mamá. Completamente natural, considerando que, como él dijo, al principio solo eran ellos dos. Cuando eso sucede, cuando eres hijo único en un hogar monoparental de padres solteros, es obvio que el vínculo con ellos va a ser más fuerte, porque ¿quién satisface tus necesidades? ¿Quién te escucha? ¿Quién te anima? ¿Quién está ahí para literalmente todo? Tu padre. Un hijo único de un padre soltero crece con esta idea básicamente de que solo tiene un compañero en quien contar, el padre a cargo. Aún así, como Joanna, este padre es bastante joven porque es más probable que sea más comprensivo con el niño a medida que crece y experimenta cosas. Es súper posible que entienda lo que el niño está pasando a medida que se desarrolla, porque aquel padre pasó por lo mismo hace no tanto tiempo, construyendo una confianza única. Además, los padres solteros con un solo hijo tienden a ser un poco más sobreprotectores. Más que eso, quieren asegurarse que su hijo único esté bien, así que le dan más apertura y tal vez lo miman un poco más para asegurarse de que eso sea una realidad, para darle a su hijo la confianza de hablar sobre cualquier cosa, para no perder a lo único, a lo más precioso y valioso que tienen básicamente. Así que no me sorprendió cuando Louis dijo que su madre, por ejemplo, fue la primera en saber que él perdió su virginidad. Sé que a lo largo de los años, cuando se supo esta información, muchos dijeron que era algo extraño que le dijese a su madre que ya no era virgen antes de decírselo a alguien más, pero honestamente, aunque no estoy de acuerdo con las relaciones casuales entre adolescentes irresponsables, tengo que decir que es mejor que un padre sepa estas cosas para poder aconsejar y guiar a su hijo, advertirle sobre los aspectos fisiológicos y psicológicos que podrían ocurrir como un resultado de acostarse con alguien, para advertirle y asegurarse de que su hijo sea cauteloso. Esto también me dice que él estaba en un hogar en el que se sentía escuchado, seguro, amado, lo cual es clave para desarrollar una mentalidad saludable, lo cual Louis de hecho confirmó a lo largo de la entrevista con Steven. Él dijo que antes de One Direction era un joven seguro de sí mismo, con una autoestima saludable, tanto así que audicionó para obtener un rol en un musical de Grease, y aunque no estaba tan orgulloso de cómo actuó, su mamá seguía motivándolo para que pudiese seguir persiguiendo esa carrera musical que él tanto quería. E incluso cuando fue rechazado 2 veces en The X Factor, su madre seguía animándolo para que se levantase, para que mantuviese la cabeza en alto y continúe corriendo detrás de sus sueños. Por eso se dio una oportunidad más y se convirtió en parte de One Direction, que por supuesto se ha convertido en una de las boy bands más legendarias de la historia moderna, pero hablaremos de ello en un momento. Pero esto muestra cómo su madre realmente era su fan número 1, lo cual por supuesto para un niño va a ser un indicador de una mayor confianza. En una página algo diferente, este fuerte vínculo que él construyó con su madre, por supuesto podría haber creado una dinámica madre e hijo distinta a la típica, en la que la madre se preocupa y el niño recibe ese amor y nada más. Siendo solo ellos dos, esto pudiese haber hecho que Louis crezca con esa mentalidad de manada. ¿Saben a lo que me refiero? Solo somos nosotros dos, debemos
protegernos mutuamente, estoy creciendo para ser el hombre que va a proteger a sus seres queridos. Y eso se mostró en la entrevista cuando él habló sobre sus hermanas y su rol como el hermano mayor. Louis tiene varias hermanas y un hermano, Lottie Felicity. Ella falleció en 2019, vamos a hablar de ello un rato. Las gemelas Daisy y Phoebe y los gemelos Ernest y Doris. Y cuando habló sobre ellos dijo esta frase específica: siento que siempre estuve destinado a ser un hermano mayor, lo cual tiene sentido cuando ya comprendemos la relación con su madre. Eran Louis y su mamá hasta que ella se casó con Mark Tomlinson, su primer esposo, cuando Louis probablemente tenía unos 5 años, cuando ya tenía esa mentalidad de mamá y yo nos protegemos mutuamente. Entonces más tarde, a los aproximadamente 7 años tal vez, y empezando a tener hermanas, tal vez tuvo la idea de el esposo de mamá podría irse, así que tengo que proteger a mis hermanas para que no tengan un hombre ausente como yo lo tuve. Mentalidad de manada, mentalidad de debo proteger. Pero esta es una situación muy compleja, especialmente después de que Mark y Joanna se divorciaron, porque también esto podría haber reforzado dicha mentalidad. Louis probablemente asumió el papel del hermano sustituto, el que cubre la ausencia del padre, lo cual es muy típico que los hermanos mayores de padres divorciados hagan, pero también podría haberle generado un montón de estrés y sobrecarga emocional, porque este hermano usualmente podría interrumpir su desarrollo normal para cumplir un rol que no le corresponde a su etapa de vida, que no encaja con su desarrollo mental, porque también está asumiendo varias responsabilidades que no necesariamente son para su edad. Y esto interrumpe su crecimiento saludable porque se ven obligados a madurar más rápido y a dejar sus vidas algo de lado para ayudar al padre soltero. Por estos motivos, Louis podría haber sido afectado psicológicamente y de una manera significativa, aún más considerando que sus abuelos ya empezaron a envejecer, probablemente con menos fuerzas para ayudar a criar a 4 niñas. Recordemos que Doris y Ernest son del segundo matrimonio de Joanna en 2013, y con él ya siendo parte de One Direction, teniendo que lidiar con toneladas de managers, fans, medios de comunicación amarillistas, paparazzis, haters, stalkers, pero me estoy desviando del tema. Louis asumió un papel que no le correspondía, pero él sentía que sí, probablemente por el vínculo tan fuerte que tenía con su madre, en el que quería protegerla, y protegerla también significaba ayudarla con las responsabilidades del hogar, así como cooperar en la crianza de sus hermanas, y luego tal vez apoyar a la familia económicamente cuando empezó a tener los medios para hacerlo. Pero eso también aumenta el peso mental que uno tiene. Me gustaría añadir que no sabemos si sus abuelos, al ser muy cercanos a la familia y habiendo sido criados en una época completamente diferente, le dijeron que estaba creciendo para ser el hombre, la cabeza de la familia, porque esa era la norma para ellos, y considerando que él era el único chico y aparte el mayor en casa, eso podría haber reforzado esta idea de que estaba destinado a ser el hermano mayor, el protector, como él lo dijo en la entrevista. Ahora, como dije antes, es muy común que estos roles que tenemos en nuestras familias se trasladen hacia el mundo real, a nuestra vida social, al trabajo, a cualquier lugar, lo cual me lleva al próximo capítulo de la vida de Louis, One Direction. Como les dije anteriormente, en realidad Louis tuvo que pasar por 3 audiciones para entrar en The X Factor y ser un miembro de One Direction. En verdad yo no sabía esta parte específica, pero muestra que era algo que él realmente quería, algo en lo que él realmente soñaba. Llegó ahí a los 19 años, siendo un joven seguro de sí mismo, pero lo que relató realmente expone lo sucia que puede ser la industria y por qué tenemos tantas superestrellas siendo seres humanos problemáticos. Primero mencionó que honestamente se sentía un poco fuera de lugar durante los días de The X Factor, porque él junto con Niall no recibían tanta atención por parte de los ejecutivos como Zayn, Liam o Harry lo hacían. Él comentó que ni su audición ni la de Niall fueron transmitidas por televisión, lo cual le pareció extraño y le causó algo de incomodidad, pues sentía que el público no sabía quiénes eran ni por qué estaban en el grupo. También dijo que se sentía excluido ya que a veces ni siquiera le daban líneas para cantar, o si le daban eran armonías súper bajas que la gente ni siquiera podía escuchar, cuando él quería hacer más, reconociendo que no era el vocalista más fuerte, pero sabía que podía dar más. Eso ya podría haberle hecho sentir muy frustrado y también cuestionarse cosas como ¿por qué yo no? ¿Qué tengo de malo? No tengo lo que se necesita para escalar en la industria, que primero me ponen en un grupo cuando yo no quería y ahora me mandan al fondo de él mismo, desarrollando dudas sobre sí mismo, arruinando esa confianza que ya tenía previo al programa. Y puede ser por ello que tampoco es tan fan de su audición hasta el día de hoy,
hoy. Tal vez despierte sus duros pensamientos y sentimientos hacia sí mismo, pero de todos modos diría que esa confianza destrozada podría haber sido especialmente favorable para sus jefes, supuestamente, porque eso hace de cualquiera una persona más vulnerable hacia la manipulación, le hace más obediente en un intento de satisfacer a los que tienen el poder y así prevenir el ser despedido o puesto en alguna lista negra para evitar perder esa oportunidad única en la vida, lo que podría haber sido el caso de Louis, inclusive ya sabiendo que él había audicionado 3 veces porque realmente quería ser cantante. Y de hecho el propio Louis confirmó esto cuando dijo que él se sentía irrelevante en el grupo, pero Simon Cowell le decía lo importante que él era, y Louis ahora reconoce esto como una táctica de manipulación que Simon aplicaba para mantenerlo ahí y tal vez también a los otros chicos, pero como conocemos hoy en día, Louis fue el único que se quedó bajo Psycho, el management de Cowell, después de que el grupo entrara en una pausa indefinida en 2015 cuando tenía 24 años, y comentó que lo hizo porque quería demostrarle a Simon que él era leal para quedar bien ante los ojos de Simon. Pero ¿por qué ya era un adulto de 24 años cuando eso sucedió? ¿Por qué sintió la necesidad de demostrarle a Simon Cowell, de todas las personas que existen en el mundo, que él era un buen chico? Esa es una pregunta que la mayoría, si es que no todo el fandom, incluyéndome a mí, teníamos allá atrás en ese entonces. Y ahora que soy psicóloga y he visto esta entrevista, creo que puedo teorizar un poco. Louis creció siendo el hermano mayor, el que tenía que respaldar a su mamá, la jefa del hogar, y asegurarle a su madre que él no era un mal chico. Tal vez sentía la necesidad de siempre ser obediente hacia su madre para demostrarle que era leal, para que su mamá lo viera con mejores ojos. También dijo que él era el hermano mayor en One Direction, así que tal vez desarrolló esos mismos sentimientos hacia Simon, especialmente si él siempre le decía lo importante que era en el grupo, lo animaba cuando él se sentía mal, siendo su fan tal como su mamá lo era. Debido a esa asociación, podría haber sucedido que Louis comenzó a verlo a Simon como su figura parental en la industria y que también necesitase demostrarle que él le era leal. Quiero añadir que también mencionó que a sus ojos One Direction es la cima de su carrera hasta el día de hoy, algo que ha podido aceptar hoy en día. Sin embargo, cuando era más joven le resultaba difícil soltar esa idea de grupo como tal, según él. Por supuesto, podría haber un aspecto monetario que podría haber incrementado este apego. Sin embargo, creo que no solo para él, sino para todos los chicos de la banda en general, su valía como individuos podría haber estado fuertemente ligada a la banda, de ahí que su decisión de separarse haya sido tan difícil. Pero en el caso de Louis en particular, podría haber sido aún más complejo debido a Simon y otros altos mandos, supuestamente. Como sabemos ya, Louis se sentía el menos relevante en el grupo gracias a cómo se manejaba Wendy en sus primeras etapas. Sentía que no estaba contribuyendo mucho, casi no le daban líneas para cantar. En la mirada del público también los otros miembros eran el líder, la cara del grupo, el que tenía una voz increíble, y él. La confianza que él tenía previo al grupo dejó el chat, pero si gente como Simon lo validaba como parte del grupo, si le decían tienes un papel importante en la banda, y si además era conocido como Louis Tomlinson de One Direction, no me extraña que su valía estuviese tan ligada al grupo hasta el punto en el que realmente estaba en negación de que la banda no iba a regresar, tanto que él mantuvo esa esperanza de que se reuniesen en 18 meses porque no quería sentirse básicamente inútil, no quería dejar ir a ese peak, a esa sensación de estar en la cima. Recordemos que, como ya mencioné, Simon podría haber estado aplicando esta estrategia con todos los chicos de la banda, tal vez para ver cuál caía en la trampa, así que esta también podría ser la razón por la que Liam, su compañero de banda, también estuvo súper involucrado con One Direction, porque fueron manipulados para creer que esa era la única manera que tenían para ser alguien en la vida. También esto podría haber influido en por qué Louis se quedó con Simon como solista. No solo quería verse bien ante los ojos de Simon, sino que Psycho también estaba asociada a ese punto más alto de su vida como un integrante de One Direction. Para él, quedarse ahí primero podría haber sido su manera de intentar mantenerse en esa cima para sentirse valorado. En segundo lugar, podría haber sido su manera de asegurarse de que el grupo iba a regresar. Si él se quedaba con Psycho, que creó a One Direction, que conocía a One Direction, él pudo haber visto a esto como una oportunidad de organizar algo como el hermano mayor para que los chicos se reuniesen. Y tercero, que va de la mano con lo anterior, nuevamente él era el hermano mayor, así que quedarse con Simon, el padre, podría haber sido su manera de mostrarle a los chicos que podrían volver en cualquier
cualquier momento. Tal vez sintió que necesitaba quedarse como el hermano mayor, el protector, para intentar convencer a los chicos de que si querían volver como grupo algún día, él iba a estar ahí apoyándolos y respaldándolos si es que Simon estaba enojado porque habían dejado su compañía. Todo eso porque de nuevo estaba pasando por el duelo de la banda, estaba en negación sobre dicha separación y por eso tenía una falsa expectativa de un regreso como una manera de sentirse mejor. Louis terminó dejando Psycho, eso ocurrió en 2020 aproximadamente, cuando legalmente ya pudo hacerlo, pero tal vez tomó tal decisión porque después de la muerte de su madre, de su hermana, pudo haber reflexionado sobre todo y tal vez se dio cuenta de que Simon en realidad estaba más enfocado en los negocios que en él como persona, que sus compañeros eran grandes solistas y no estaban entusiasmados con la idea de reunirse, así que la banda había terminado. Algo que también pudo haber procesado a medida de que se hacía más adulto, estando en los últimos años de sus 20, siendo papá, para entonces ya también la cabeza de toda su familia, probablemente viendo al mundo de una manera diferente, más madura y más realista. Pero quiero volver a cuando One Direction todavía estaban juntos. Como Louis dijo en el podcast, también era el hermano mayor en la banda. Claro, él era el chico divertido porque creció con esa personalidad, pero aparte de eso mencionó que muchas veces él era el disruptor para proteger a los chicos. Él era el que discutía con sus managers cuando los horarios se tornaban locos y necesitaban descansar. Él era el que hablaba cuando algo no iba bien y de nuevo, eso es porque siempre sentía la necesidad de ser ese guardián para sus seres queridos, para sus más cercanos. Ese papel también podría haberle añadido más presión. Tenía que ser el mayor en casa, tenía que ser el mayor en la banda. Además quería que sus jefes, su mamá y Simon supiesen que él era un buen chico en quien podrían contar incondicionalmente, y como era una celebridad también se vio obligado a tener una imagen amigable, al menos en los primeros 2 años de One Direction, para complacer a los managers, para complacer a las fans, y también tenía que demostrar que tenía la capacidad de aportar algo al grupo mientras casi no tenía ninguna línea en las canciones, o si le daban eran armonías súper bajas. Lo más probable es que Louis se haya llevado a sí mismo hacia el límite, ya que tanto en su vida personal como profesional tuvo que madurar rápidamente para enfrentar la seriedad de la situación, para ser el hermano mayor. Demasiada presión, demasiada ansiedad, demasiado estrés. Por eso es muy común que personas como Louis consuman sustancias, en su caso María Juana, y alcohol. Tenía demasiado ruido mental 24/7, tanto dentro como fuera del escenario. Por supuesto, si hubiese sabido yo esto antes, si es que siquiera lo hubiese conocido, le habría aconsejado que buscase de ayuda profesional, pero como he sabido, Psycho supuestamente tenía contratos súper explotadores y controladores en los cuales supuestamente si querían atención de salud mental, la discográfica les proporcionaba profesionales específicos que podrían haber sido muy sesgados y en lugar de ayudarles podrían haber empeorado su estado mental. Y además en el mundo de Hollywood, que es muy malvado y perverso, claro que iban a animarlo a consumir sustancias para adormecerlo y que pudiese soportar esos horarios tan agitados, para que se olvidase de todas sus cargas mentales y pudiese producir dinero para los jefes de la industria y también para encajar en las esferas de las celebridades y evitar estar aislado, y en vez de ello codearse con otras figuras públicas y construir una plataforma también, lo cual es otra prueba de lo malvada que en realidad puede ser la industria. En otra página mencionó a sus ex compañeros, básicamente dijo que tienen un vínculo único porque solo ellos saben lo que en verdad ocurrió en el grupo, y aunque no habla mucho con ellos, ese lazo está ahí y es innegable. Tengo que decir que aunque este vínculo esté ahí presente, tal vez no se contacten con frecuencia porque eso podría despertar algún tipo de trauma bond, apego por trauma, y además no todos eran los mejores amigos, lo cual es completamente natural. Ellos querían ser solistas, pero fueron forzados de estar en una banda. Era obvio que algunos de ellos iban a ser simplemente compañeros de trabajo, o al menos no tan cercanos. No obstante, él dijo que 2 de los chicos eran realmente sus mejores aliados: Zayn, a quien veía como su mejor amigo, y a Liam, quien era su hermano menor. Zayn, en su perspectiva, era su mejor amigo porque él era más parecido a Louis en términos de personalidad. Dijo que con Zayn salían mucho, hacían un montón de cosas juntos.
Incluso tenemos ese infame video de ellos fumando algo en Perú. De todas maneras, eran muy cercanos, incluso compartían su camerino cuando los otros chicos ya tenían el suyo propio, así que probablemente eran como uña y mugre. Así que cuando él dejó la banda, Louis en sus propias palabras dijo que estaba furioso, resentido porque le hubiese gustado que Zayn hablara con él sobre esa decisión. Sabiendo lo importante que era el grupo para Louis, sabiendo que él protegía a los chicos como un hermano mayor, tener a alguien tan cercano que se fuese de esa manera, obviamente iba a ser percibido como una traición. ¿Cómo pudo irse sin decírmelo a mí, su hermano mayor y su mejor amigo? ¿Cómo pudo dejar esta cosa que nos ha dado tantas oportunidades? A los ojos de Louis, Zayn probablemente se convirtió en su enemigo número 1 en ese momento, porque desorganizó esa homeostasis de estar en la cima, porque era destruir su valía, y tal vez también se empezó a cuestionar su papel como hermano mayor, porque Zayn no le habló sobre su decisión, aumentando esa incomodidad, incluso magnificándola. De ahí que estuviera tan enojado con el chico al punto de que incluso tuvieron 1.000.000 de peleas públicas en las redes sociales. ¿Era funcional lavar sus trapos sucios de tal manera? No, pero no habían recibido una buena ayuda de salud mental en esa época, al menos no una neutral. Tenían toneladas de presión de todo el mundo, estaban puestos al límite, siempre corriendo. Obviamente que ambos carecían de regulación emocional, y no necesariamente para resolver sus diferencias, sino para lidiar con sus sentimientos de una manera más óptima, sin estar en todos los titulares alrededor de las redes sociales. Eran jóvenes que crecieron en un ambiente poco saludable y explotador, tratando de navegar la vida después de One Direction bajo el ojo público. Hoy sabemos que Zayn y Louis finalmente se han reconectado después del fallecimiento de Liam. Por supuesto, la razón por la que se reconciliaron es triste, pero también muy humana. Probablemente su muerte fue impactante para ambos. Para Zayn y Louis, considerando que ambos fueron muy cercanos a Liam en su momento, probablemente encontrarse en el funeral fue como: no sabemos cuándo nos diremos, no quiero tener el peso de haber estado resentido de por vida, de tener conversaciones y dudas pendientes, así que mejor resuelvo las cosas con los que todavía están vivos, y se reunieron. Sí, Louis dijo que él y Zayn tampoco han hablado sobre el momento en el que Zayn dejó a la banda todavía, aunque algún día le gustase hacerlo. Sin embargo, puedo entender por qué este aún es un tema pendiente. Es una conversación incómoda de tener. Incluso se han salido y todo un par de veces. Todavía están reconstruyendo esa amistad, un proceso que ha estado acompañado de un duelo. Primero tendrían que sanar el duelo para después ponerse al día con sus vidas, y luego poder recuperar algo de esa confianza mutua para incluso empezar a hablar un poco sobre el pasado, sobre esas experiencias, para tal vez ahí introducir esa conversación. Y eso lleva tiempo, especialmente cuando ellos son personas súper ocupadas con sus propias familias, con sus propios hijos, una carrera propia, viviendo lejísimos del uno del otro, tienen teléfonos y redes sociales. Sí, pero definitivamente no es lo mismo hablar a través de una pantalla que hablar en persona, especialmente para resolver diferencias. Cara a cara es el camino, lo cual probablemente solo podrían hacer unas pocas veces, así que para que realmente puedan regresar y discutir sobre el 2015 de una manera pacífica, no va a ser inmediato. Pero ahora que mencioné a Liam, que en paz descanse, quiero tocar algo por lo que Louis ha pasado varias veces: el duelo. Louis ha pasado por duelo varias veces, no solo por One Direction, sino también porque ha tenido que ver a sus seres queridos luchando y falleciendo. La mamá de Louis, Joanna, fue diagnosticada con leucemia. Parece que eso ocurrió durante las últimas etapas de One Direction también, así que la incertidumbre probablemente estaba por las nubes. El mecanismo de defensa de Louis parece ser la negación, porque cuando su mamá lo llamó para darle la noticia, él dijo que su respuesta inmediata fue: oh, ese es el bueno, el que se puede curar, ¿cierto? Creo que este mecanismo de defensa que aplica también podría haberse generado por su rol del hermano mayor. Puede que él use la negación para aliviar el dolor de quienes lo rodean, para protegerlos, resguardarlos, pero al mismo tiempo podría afectarle mucho más cuando la realidad lo golpea, porque podría ser como un balazo de agua fría, un golpe en la cara. Tal vez por eso, cuando se dio cuenta de que su madre estaba gravemente enferma, el único refugio que encontró fue fumar y beber. Como también conocemos ahora, él perdió a su madre en diciembre de 2016, después de prometerle que él se haría cargo de toda la familia, así que él tal vez sintió que tenía que permanecer en negación para no mostrarse vulnerable
vulnerable frente a sus hermanos, a sus abuelos, para protegerlos y ayudarlos a levantarse, generando una carga mental muy pesada porque tal vez sentía que no podía necesariamente expresar el dolor que él estaba sintiendo y podría haber estado guardándoselo todo para sí mismo. Luego también perdió a su hermana Felicity en 2019 después de que tuviese una sobredosis accidental. Louis expresó haberse sentido muy culpable, impotente, porque sentía que traicionó a su madre y que tampoco había cumplido con su rol de hermano mayor con éxito, lo que podría haber aumentado la inseguridad que ya tenía en ese entonces también porque todavía no sabía qué camino tomar con su carrera musical. También mencionó que estaba súper resentido con el mundo, que no podía entender por qué el universo era tan cruel con su familia y solo quería ponerlos en una burbuja para que no tuviesen que sufrir más. Ahora, durante esta etapa de su vida recuerdo que él estaba muy delgado al punto de que era preocupante y el público pensaba que él iba a ser parte del club de los 27 artistas que han fallecido a sus 27 años, pero ahora miro hacia atrás y como proveedor de salud mental y digo, Dios mío, él estaba lidiando con bastante mientras sentía la obligación de ser fuerte para mantener a su familia a flote. Seguramente se tragó todos sus sentimientos y pensamientos negativos para apoyar a su familia, pero realmente esa carga pudo haber sido tan pesada que él estaba exteriorizando ese malestar, lo estaba somatizando y esto pudiese haber empeorado si es que todos decían que él también iba a fallecer pronto. Afortunadamente parece que con el tiempo se dio cuenta de que no tenía que enfrentar todo solo, de que podía contar con sus seres queridos como su buen amigo Nizam, amigo de toda la vida, y tal vez incluso su hermana mayor Lottie, que probablemente ya estaba convirtiéndose en adulta, siendo más consciente de su entorno, notando que su hermano necesitaba ayuda y ofreciéndosela, así que finalmente pudo sanar, reestructurar su mentalidad hacia una que le ayudó a sentir el duelo, pero también, como él dijo, a atravesarlo con propósito. ¿Qué significa eso? En sus propias palabras mencionó que básicamente utilizó el papel de hermano mayor a su favor como una motivación para levantarse, porque aún tenía a sus hermanos, a sus abuelos y a su hijo que lo necesitaban, además de recordado de la relación que tenía con su madre para aumentar su confianza. Como él dijo, su mamá siempre lo alentó a que nunca se rinda, a que siga cantando y así lo ha hecho. Percibo que a medida de que ha pasado el tiempo y Louis ha crecido, el duelo le ha servido para desarrollar resiliencia, para tener una mentalidad más positiva en la que puede usar el dolor como una lección en vez de que sea una carga, y creo que pudimos ver eso cuando Liam falleció. En la entrevista dijo que Liam era como su hermano menor, al que más quería cuidar porque veía lo duro que él trabajaba y lo incomprendido que él fue por el mundo, así que cuando recibió la noticia de que falleció por parte de Niall, inicialmente sintió que podría haber hecho algo para salvarlo, sintiendo algo de culpa, pero su resiliencia apareció cuando inmediatamente entendió que no era algo que esté en sus manos, lo cual es un cambio respecto a cuando su madre y su hermana fallecieron. Y también, como se mencionó, este capítulo en su vida despertó esa resiliencia para que pudiese reconectar con alguien con quien había estado muy enojado, Zane. Pero hablemos de otro tema que también captó mi atención. Louis se sinceró y expresó tener el síndrome del impostor, el que aparece de vez en cuando en su vida. Le comentó a Steven que creció en Doncaster, donde la gente es de clase media trabajadora, por lo que el lujo y la fama son solo un sueño para todos ahí. Así que para él se siente algo surrealista el haber llegado donde está hoy, y de ahí que a veces pueda sentirse aislado. También se siente incómodo con ser rico y famoso por esta misma razón. Diría que esto, combinado con la experiencia de que su confianza haya sido destrozada por la industria musical, podría haber creado esa sensación de no merezco esto, no pertenezco aquí, también conocida como el síndrome del impostor. Incluso mencionó que todavía no sabe cómo explicarle a su hijo quién es él para el mundo exterior, lo cual indica que pudiesen existir algunos problemas de autoestima todavía que tiene por ahí, que le aconsejase que abordase, no para que ahora presuma su éxito, sino para que pueda estar en paz consigo mismo, para que pueda reconocer que ha trabajado duro para estar en el lugar en el que está y que el éxito y el dinero que tiene son bien merecidos porque provienen de su arduo trabajo. Esto también podría aumentar su confianza en sí mismo y sus sentimientos de seguridad. Tengo que decir que parece que ha estado trabajando en ello, ya que al final de la entrevista dijo que hoy en día se siente más en paz y feliz, lo cual se refleja en su música, la que no escribe desde la ficción sino desde sus propias experiencias, la cual solía ser triste y dolorosa, pero ahora con este nuevo álbum que va a salir en enero, al igual que su vida, es más brillante, más
más enérgica y segura. También puedo ver eso en la forma en la que mira a su carrera ahora. Vive por la música, no por los charts. Deja que su valor se defina por cómo ha creado esa música, por las experiencias que le inspiraron, más no por el puesto en el que está en las listas, lo que muestra su crecimiento personal y su madurez, ya que no busca la validación externa, sino prefiere estar en armonía con aquellos a quienes más ama, su hogar. Con respecto a su lenguaje corporal, no percibí nada sospechoso. Durante la entrevista entera se mantuvo neutral. Por supuesto, sus ojos lagrimearon y se pusieron un poco rojos cuando habló de su madre, de su hermana. Hablaba más bajo, un poco más lento. Empezó a frotarse la barbilla cuando hablaba de ellas y de Liam, pero eso es bastante normal. Aunque ha podido superar el duelo, probablemente sienta melancolía y nostalgia cuando habla de sus seres queridos que se han ido. Válido, porque esas personas a las que era muy unido se han ido y las extrañan. Normal. De hecho, sería preocupante si es que no hubiese mostrado ningún sentimiento en lo absoluto, porque eso podría significar que carece de emociones, así que verlo reaccionando a los recuerdos indica una psique relativamente saludable y equilibrada. Si es que puedo decir algo, diría que Louis es un gran ejemplo de resiliencia. Ha pasado por mucho, ha cargado un enorme peso sobre sus hombros debido a ese recordatorio constante de que es un hermano mayor. Ha tenido a muchas personas tratando de manipularlo y de derribarlo, pero ha podido acudir a su red de apoyo tarde o temprano para redistribuir esa carga que ha llevado a lo largo de su vida, potencialmente quitándose un gran peso de encima, lo que le ha permitido ver la luz a través de la niebla y correr hacia ella, por lo cual ha podido tomar esas dificultades en lugar de dejar que éstas lo hundan. Ha aprendido a darles un nuevo significado. No esto es un final para mí, sino más bien esto es una lección para poder seguir enfrentando la vida, lo cual es un impulso para crecer, para encontrar un propósito, y creo que también es por eso que he aprendido a valorar las cosas más pequeñas y más simples, más que los números en las listas, lo que potencialmente le ha servido para ir aceptando su éxito un poco más y también mejorar su autoestima. Por supuesto, como ya dije, podrían haber cosas en las que esperase que él siga trabajando, como el síndrome del impostor, y me gustaría añadir el consumo de María Juana si es que todavía está ahí, pero también quiero señalar que recuperarse de cualquier cosa psicológicamente hablando no es un proceso lineal, tiene sus altibajos, es gradual y lento, porque somos humanos, tenemos que vivir en un mundo loco en el que las circunstancias imprevistas ocurren 24/7 y a veces podemos dar un paso atrás en busca de consuelo, pero lo importante es cómo nos levantamos después de ello y podemos seguir creciendo, lo cual, repito, parece que Louis ha estado haciéndolo y podríamos tomarlo como un aprendizaje para nuestra propia vida.